Muy buenos días, tardes o noches. Mi queridísima audiencia. Aquí estamos con un nuevo capítulo, de esta bonita y épica historia. Bueno. Antes de comenzar con este capítulo, me gustaría agradecerte a ti, suscriptor o suscriptora, por siempre seguir apoyando a este humilde canal. De todo corazón, te lo agradezco muchísimo. Y también me gustaría agradecer al autor Zelkan, por permitirme subir su increíble historia, te lo agradezco de corazón. Y por último, no olviden apoyar al autor, en su perfil de Wattpad, y también suscribirse a su canal de YouTube, para motivarlo a seguir escribiendo, más de su gran historia. Eso sería todo, mi queridísima audiencia. Y sin nada más que decir, demos inicio a este nuevo capítulo. Reencarnado, en Ben 10 Chaquetrix. Capítulo 56. Libertad. Mientras el resto del equipo se encargaban de sus respectivos objetivos, el castaño y la albina se adentraron en un almacén, en la dirección que se les fue indicada para encontrar a Inoc, enfrentándose a escuadrones de caballeros eternos, acompañados por los drones y robots que habían reprogramado, impidiéndoles el paso. Arg, pero ¿cuántos de estos sujetos hay aquí? ¿Acaso trajeron a todo su maldito ejército? Reclamaba la maga albina fastidiada, lanzando varios de sus tótems y bombas para repeler a un grupo de caballeros que arremetían contra ella, a la vez que disparaba rayos concentrados de maná desde su báculo para destruir a los drones que no dejaban de dispararles. Parece que Inoc apostó todo lo que tiene para esta invasión, dijo el castaño, poniéndose a cubierto detrás de unas cajas de gran tamaño para invocar refuerzos. Apareciendo en un destello rojizo, las hermanas Gourmand listas para la acción. Comencemos con esto, dijo Lily. Vamos a comer, añadió Ney. Saltando sobre las cajas, abrieron sus bocas comiéndose los disparos de energía de los drones, iluminando sus estómagos para luego escupir de regreso la energía a los drones haciéndolos explotar. Repitiendo el proceso con el resto, mientras correteaban por el almacén, siendo protegidas por barreras que Ben formaba, cuando algún robot o caballero intentaba atacarlas con sus armas, para luego mandarlos a volar varios metros con potentes golpes. Para el gusto del par al sentirse seguras junto a su héroe. Poniéndole más empeño a la lucha, extendiendo sus múltiples lenguas contra un robot, acabando por partirlo a la mitad horizontalmente, devorando cada mitad de un bocado para luego escupir un par de grandes esferas de materia explosiva, que mandaron a volar a muchos caballeros, quedando inconscientes y con sus armaduras bastante dañadas. Sacándole una gota en la nuca a Hope por tal habilidad, ambas se veían inofensivas y hasta adorables, pero realmente son seres de temer. Jejeje, por algo están en la cima de la cadena alimenticia, y lo reafirmarán cuando se la coman al Benito, se reía Deadpool escondido dentro de una caja, viendo a la futura presa del par de chicas con un gran apetito. Quien de repente sintió un gran escalofrío de miedo de quedar totalmente seco en un futuro, y una necesidad instintiva de pedirle ayuda al abuelo Max para impedirlo. Continuando la lucha mientras escalaban por las cajas de madera, hasta llegar a la planta superior del almacén, corriendo por un pasillo hasta dar con un balcón, donde pudieron ver en mejor medida parte de las instalaciones, asemejándose a una pequeña ciudad. Pudiéndose escuchar los sonidos de explosiones y disparos por los alrededores. Por allí, dijo Hope señalando un ventanal de cristal roto sobre el tejado de un edificio cercano, desde donde emergieron unos drones. Vamos en la dirección correcta, sigamos, respondió Ben, recitando un hechizo para formar una plataforma de maná hasta el edificio. Procediendo a correr por esta, destruyendo a los pocos drones de guardia y acercarse al ventanal, viendo que había una gran caída desde su posición hasta el suelo, siendo el camino de un ascensor destruido por los drones para salir. Bueno, bajemos, dijo Hope saltando al interior. Vamos chicas, sujétense, dijo Ben. A lo que Lily saltó a su espalda abrazando su cuello, mientras Nell saltaba a su torso, siendo, a lo que Ben la sujetó con un brazo antes de saltar.
Mientras tanto Inox seguía su camino por la edificación, recibiendo una llamada por su intercomunicador. Señor, los objetivos nos están superando, y se dirigen a su posición, informó el caballero mientras se escuchaban explosiones de fondo, cortándose la comunicación. Los Tennyson vuelven a interponerse en mi camino, pero esta vez no podrán derrotarme. Ustedes regresen y deténganlos el mayor tiempo posible. Ya estamos muy cerca de nuestro objetivo, ordenó Inoka a un grupo de sus subordinados quienes acataron sus órdenes. Bien, no perdamos tiempo y sigamos, prosiguió dirigiéndose a un elevador de gran tamaño junto a sus caballeros restantes, comenzando a descender. De regreso con los jóvenes aterrizaron en el interior del edificio, encontrándose en lo que parecía ser un laboratorio con tecnología más avanzada que en el resto de las instalaciones. Sé que sonará tonto de mi parte, pero este lugar en concreto es muy extraño, dijo Hope inspeccionando los alrededores, con un mal presentimiento. Al ver que a diferencia de lo que había visto previamente, en donde había más maquinaria y herramientas centradas en fabricar armas y tecnología, aquí en particular habían más utensilios quirúrgicos y médicos. Lo sé, no eres la única, este lugar me da escalofríos, respondió Ben seriamente, viendo salas con mesas de operaciones equipadas con grilletes de contención. Como si los científicos del lugar se hubiesen preparado para evitar que sean quienes sean los que se recuesten allí. No pudiesen escapar. Sensación compartida por las hermanas Gourmand, quienes se apegaron a él sujetando sus manos para no sentir tanto malestar. No se separen, chicas, salgamos de aquí, dijo Ben apretando sus manos, acercándose a una puerta blindada, queriendo evitar pensar demasiado en lo que estaba seguro que hacían en este laboratorio. Lo que sea que esté detrás de esa puerta, seguro que es lo suficientemente importante como para que Inox viniera hasta aquí, dijo Ben. Yo me encargo, dijo Hope concentrando maná en su báculo, disparando un rayo que destruyó la puerta. Encontrándose con un pasillo en el cual habían unas especies de celdas blindadas en ambos costados, con grandes ventanales. Y un elevador de gran tamaño en el fondo. Mientras caminaban pudieron ver cómo todas las celdas se encontraban vacías. ¿Qué es este lugar?, preguntó la Murk. Parece una cárcel, pero ¿no es raro que haya una al lado de un laboratorio?, respondió la Perk con inquietud. Eso no tendría sentido a menos que... deducía la maga, guardando silencio a media oración al comprender el motivo. Que sea una sala de espera, concluyó el castaño, ya sabiendo en dónde se encontraban. Respondiendo profundamente para mantener la calma, por la ansiedad que le provocaba estar en un lugar tan enfermizo. En donde experimentaban con los alienígenas capturados. Dándole un escalofrío de pavor a sus compañeras, ninguna teniendo la intención de preguntar más sobre el asunto. Subiéndose en el elevador. Chicas, sea lo que sea que nos encontremos abajo, hagamos lo posible por mantener la calma, dijo Ben a punto de presionar el botón. Molesto por lo oscuro que se estaba volviendo su situación. A lo que el trío de chicas se vieron entre sí antes de asentir, inquietas por su tono de voz, comenzando a descender varios metros bajo tierra hasta detenerse, y al abrirse las compuertas. Vieron una red de túneles similar a una carretera, pero lo más horrible y lo que provocó que las chicas soltaran un grito de sorpresa eran las varias celdas de contención con alienígenas en su interior. Todos en condiciones deplorables, presentando signos de desnutrición, y con cicatrices alrededor de su cuerpo, señal evidente de que fueron víctimas de experimentos en el laboratorio de la planta superior. ¿Pero qué mierda pasa en este lugar?, exclamó Hope, no pudiendo evitarlo ante el shock inminente. Mientras que las hermanas Gourmand no lo estaban pasando mejor, sintiendo unas enormes náuseas y ganas de llorar por el macabro entorno al que habían llegado. Pero por desgracia no tuvieron tiempo para asimilar la situación, cuando disparos de energía se aproximaban a ellos, a lo que Ben se apresuró a bloquear con una barrera. Concéntrense por favor, sé que esto es horrible pero el peligro aún no ha terminado, dijo Ben seriamente, comenzando a contraatacar a los caballeros y robots que se aproximaban. A lo que las chicas reaccionaron, no teniendo más remedio que aguantar el torbellino de emociones que sentían en ese momento, uniéndose a la lucha. Los caballeros eternos resistían lo mejor que podían para impedirles el paso, sin embargo, evidentemente a pesar de su superioridad numérica no eran rivales para los jóvenes, pero aún así no se rendían con el fin de darle la oportunidad a su señor de concretar sus planes.
En medio de la lucha uno de los caballeros le apuntó a Ben con un cañón de energía antes de disparar, a lo que él en respuesta formó una potente barrera, protegiéndose de la explosión que abarcó todo el diámetro del túnel. Sin embargo, de lo que ninguno se percató es que afectó a una de las celdas aparentemente vacía, desactivando su mecanismo de seguridad. El castaño respiraba con algo de cansancio por las peleas constantes, mientras él y las chicas esperaban a que la nube de humo se dispersara, para así poder continuar, viendo cómo los caballeros se aproximaban, hasta que un evento inesperado ocurrió. Repentinamente el avance de sus enemigos se vio interrumpido, siendo algunos de ellos arrojados en distintas direcciones, como si alguien invisible los estuviera atacando, cosa que desconcertó a ambos bandos, hasta que el nuevo atacante se dio a conocer. Años que perdí. Años en los que no hice nada. Y finalmente. Soy libre. Exclamó el individuo, resonando su voz en los alrededores. Sin dejar de atacar a todo aquel que estuviera a su alrededor. Para luego revelar su apariencia, asemejándose a un lagarto humanoide de gran tamaño color morado con varias manchas de un tono más oscuro por su cuerpo, destacando su cabeza de color negro en donde se apreciaban 3 ojos de un color distinto, siendo rojo, verde y azul. Es él. El prisionero 775, pensó Ben, reconociendo perfectamente al hombre por el cual había organizado los eventos para este momento. Uno de los alienígenas ha escapado, mátenlo, dijo uno de los caballeros apuntándole con su arma, al igual que otros de sus compañeros. No se metan en mi camino. No tengo tiempo que perder con ustedes, antes de que sea demasiado tarde, decía el prisionero esquivando las estocadas de los caballeros. Haciéndose invisible constantemente para confundirlos, a la par que los atacaba desde un ángulo distinto. Cosa que realizó para sujetar uno de los brazos de un robot cuando estuvo por dispararle, y cambiar de posición haciendo que le disparase a otra máquina y volver a hacerlo para destruir su cabeza. Sin embargo, quedó expuesto ante otro grupo de enemigos que le apuntaban con sus lanzas de energía, por lo que rápidamente Ben formó un par de látigos para sujetar su torso y atraerlo hacia sí mismo, salvándolo de los disparos. Suéltame, no dejaré que vuelvan a encerrarme en esa prisión. Gritó el prisionero apartando a Ben de un golpe, justo en su brazo derecho en donde estaba el Chaquetrix. Poniéndose en guardia al ver cómo las manos del joven enmascarado brillaban y las chicas a su alrededor parecían estar por atacarlo, sin embargo, a diferencia de lo que esperaba, la energía que lanzó pasó de largo a su posición, volviendo a formar una barrera para protegerlo de los ataques incesantes de los robots y los caballeros. Mientras que sus compañeras los atacaban a distancia con sus habilidades distintivas. Escucha, no vamos a hacerte daño, no somos tus enemigos, pero justo escapaste en medio de una invasión de esos lunáticos y créeme, ellos sí odian a muerte a los alienígenas, así que mantente cerca de nosotros y te protegeremos, decía el castaño lo más claro que podía a pesar de las circunstancias. Cosa que desconcertó al camaleón, pero viendo sus acciones recientes, parecía no mentir, aunque igualmente no estaba en posición de debatir, cualquier ayuda sería bienvenida en su situación actual. Por lo que se limitó a asentir. Para luego continuar con la pelea. La cual se tornó más en su favor, ahora con su nuevo aliado, quedando unas pocas fuerzas enemigas, pero desafortunadamente el prisionero quedó arrodillado en su posición, sufriendo de un fuerte ataque de tos que lo hizo desplomarse. Debido al gran daño que las horribles condiciones que tuvo que soportar durante años, y que su cuerpo finalmente estaba resintiendo, solamente pudiendo luchar hasta ahora por la adrenalina y la euforía que la libertad le había hecho sentir. Viendo el potente láser que se acercaba directamente a él con resignación, al final no pudo soportar lo suficiente para volver a ver a su familia. Mientras que los jóvenes, al ver cómo estaba en peligro, se acercaron apresuradamente en ayudarlo, pero a medio camino el Chaquetrix decidió invocar a alguien para brindarle esa ayuda. Al disiparse el destello rojizo, pudieron observar cómo en el lugar de la explosión el prisionero había desaparecido, cosa que enfureció a las Gourmand al imaginarse lo peor, por lo que devoraron una gran cantidad de escombros para destruir al último grupo de robots que habían en el lugar. Acabando con la lucha de una vez por todas. Y antes de que alguien pudiera comentar lo ocurrido con su compañero caído, este reapareció a unos metros de ellos con alguien más.
siendo una chica de su misma especie, con varios rasgos que la asemejaban a un humano, como su complexión física delgada, resaltando unas caderas anchas, cabello y corto morado, estando vestida con un traje similar al de una niña, con pantalones morados oscuro y una camisa de estilo oriental con un color y diseño similar al de la piel del camaleón. Con su símbolo en la cintura, la cual sostenía entre sus brazos al prisionero herido, arrodillándose para recostarlo delicadamente en el suelo, viéndolo con preocupación. Mientras que él por su parte, se sentía tan débil que era incapaz de moverse, pero a su vez sentía una calidez alrededor de su cuerpo que no había sentido durante años, una que solo podía encontrar en la compañía de su familia. Haciendo el esfuerzo de abrir sus ojos para ver a la joven que lo sostenía protectoramente, un par de lágrimas escaparon de sus ojos. Elara, hija mía, dijo débilmente viendo una imagen de su hija pequeña, que se fue aclarando hasta ver a la joven. No sabía si se debía a una cruel broma de su mente a causa de su cautiverio, o si ya había pasado a mejor vida, pero sentía que estaba reunido con su hija ya crecida, después de tanto tiempo. Mientras que la nombrada lo observaba con tristeza y preocupación por su estado tan lastimado. Estaba muy confundida por su repentina aparición, pero en medio del destello escuchó una voz que le dijo que protegiera a su familia, cosa que hizo rápidamente al verlo en peligro mortal. Y ahora se encontraba aquí sin saber qué más hacer para ayudar a quien sentía como su familia, al ser llamada como su hija. Hasta que otras voces captaron su atención. Genial, bien hecho hermanita, ya me había imaginado lo peor, dijo Nelle sonriendo aliviada, acercándose junto a los demás. Debes tener muchas preguntas, pero no te preocupes, aquí estamos para ayudarte, para eso es la familia, dijo Lily en un tono calmado ahora que el caos acabó. ¿Familia? Pensó desconcertada, sintiendo una conexión similar con ellas, como la que tenía con su presunto padre. Pero sí comprendía que necesitaba ayuda en ese momento. Está muy herido, necesita tratamiento, dijo sosteniendo una de sus manos para darle algo de apoyo. Ven, invoca a Dailin aquí para que cure sus heridas, indicó Hope, al pensar en la forma más rápida de traer ayuda. A lo que el castaño sintió procediendo a hablar por medio del Chaketrix. Dailin, ¿me escuchas? ¿Cómo está la situación allá? Todo está bajo control, las tropas de los caballeros ya casi han sido diezmadas en su totalidad, respondió sonando calmada. Debido a los esfuerzos combinados de sus hermanas y los soldados, que habían sido curados por Gwen y por ella para contrarrestar la invasión, organizándose para detener y capturar a los enemigos restantes. Qué bueno, escucha, necesitamos que regreses al Chaketrix, tenemos un herido en nuestra posición y requiere de ayuda urgentemente, explicó Ben, escuchándose con algo de prisa. De acuerdo, voy de inmediato, asintió la quimera presionando su símbolo. A lo que Ben observó el reloj, notando cómo su silueta volvió a aparecer en la pantalla, procediendo a invocarla nuevamente. Abriendo sus ojos con sorpresa por ver el lugar en el que se encontraban, pero mantuvo la compostura lo mejor que pudo, centrándose en sus compañeros y en su futuro paciente. Aléjate un momento, pronto estará mejor, pidió a su nueva hermana para poder comenzar con la curación. Quien se limitó a asentir, levantándose dejando que hiciera lo que tuviera que hacer, disparando un rayo de energía color azul desde uno de sus guantes, curando gradualmente todas las heridas tanto internas como externas que poseía, reprimiendo un ceño fruncido al pensar en que pudo haberle causado tal malestar, aunque tomando en cuenta las múltiples celdas con alienígenas cautivos, podía darse una idea muy desagradable. Hasta que el proceso acabó y su cuerpo ya estuvo totalmente curado. ¿Se encuentra bien? ¿Por qué no despierta? Preguntó la peli morada con preocupación al ver cómo permanecía inconsciente en el suelo. Sí, ya está estable, pero aunque sus heridas estén curadas, está demasiado fatigado, necesita descansar, dijo Dailin con calma. Qué bien, pero ahora debemos continuar, y Nox se fue por allá, luego podremos indagar más sobre este lugar, dijo Hope, queriendo irse de allí y detenerlo antes de que sea muy tarde. No quiero dejarlo atrás, quiero asegurarme de que esté a salvo, dijo la peli morada sosteniendo a su padre. Entiendo, no te preocupes, chicas, regresen por donde vinimos y cuiden de decía el castaño al trío de aliens, para luego mirar a la recién invocada con algo de dudas, pensando en cómo llamarla. Mi nombre es Elara, dijo adoptando el nombre por el que su padre la llamó.
Bien, cuiden de Elara y de él, Hope y yo nos encargaremos del resto, dijo Ben, a lo que el trío asintió. Cuenten con nosotras, dijo Lily. De acuerdo, pero tengan mucho cuidado, dijo Neil con algo de preocupación. No perdamos más tiempo, buena suerte, dijo Dailin asintiéndoles con la cabeza, yendo a tomar el elevador con sus hermanas. Sigamos, dijo Hope comenzando a correr hasta el final del pasillo principal, donde se encontraba otro elevador. Descendiendo varios metros más. ¿Qué diablos será lo que Enoch vino a buscar, como para estar escondido tan profundo bajo la tierra? Cuestionaba Hope desconcertada, pensando en qué cosa podría estar oculto en la base aún más que un campo de concentración alienígena. No estoy seguro, quizás sea algún tipo de arma, pero supongo que no lo sabremos hasta que la veamos, respondió Ben, mentalizándose para la posible batalla final. Continuaron bajando durante unos minutos hasta que finalmente el elevador se detuvo, estando enfrente de una gran plataforma, en donde un grupo de caballeros eternos junto a Enoch, se encontraban reunidos frente a lo que parecía ser la cabina de un vehículo que no podían ver en su totalidad. Señor, la sincronización con su armadura está en marcha, en cuestión de minutos, se activará y será funcional, dijo uno de los caballeros, a lo que Enoch vio el porcentaje de carga en el panel en su brazo aumentar rápidamente. Perfecto, estamos cerca de cumplir con nuestra misión, dijo complacido por el rumbo que han seguido hasta este punto. Mi señor, tenemos compañía, dijo un caballero viendo al par de jóvenes recién llegados. Ben Tennyson, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, dijo Enoch viendo a los recién llegados. No el suficiente para mi gusto, creí que seguirías enterrado bajo aquel templo, reuniendo polvo de la espada, respondió con una mezcla de molestia y burla, ante lo ocurrido en su último encuentro. Aquello no fue más que un hecho infortunado, pero aún así, un derrumbe no sería suficiente para ponerme fin, contaba con la tecnología para sobrevivir ante condiciones adversas, explicó Enoch. Recordando cómo había quedado atrapado dentro de una cámara subterránea, sobreviviendo gracias al sistema de soporte vital integrado en su vieja armadura, hasta que pudo cavar un túnel para escapar, para luego enviar una señal de auxilio a sus subordinados, para que lo llevasen de regreso a su base. Ahora, soy más fuerte y he venido mejor preparado para esta operación, y no importa lo que hagan, no podrán detenerme en esta ocasión, declaró Enoch, desplegando una espada mecánica de un compartimento en su armadura. Apuntándoles con su filo irradiando energía color rojo. A la vez que sus subordinados resistentes hacían lo mismo con sus propias armas. Lástima que no hayas usado este tiempo para pensar mejor en qué hacer con tu vida. Porque no importa lo que hagas, volverás a fracasar, respondió Ben desenvainando su arma igualmente. Viéndose ambos grupos por un momento antes de dar comienzo al combate, los caballeros disparaban ráfagas de proyectiles de energía que Ben bloqueó con una barrera, mientras que Hope se preparaba para contraatacar. Usando el hechizo elemental, recitó un hechizo, lanzando un enorme torrente de llamas desde su báculo al grupo, dispersándolos y causándoles un daño considerable. Seguidamente los caballeros arremetieron en su contra, lanzando unas granadas que generaron una densa nube de humo, para tenderles una emboscada. Lástima que Ben invocó al par ideal de personas para la ocasión. Dentro de la nube, la marcha de los caballeros se vio truncada por el brutal asalto de un enemigo al que no podían detectar, al moverse demasiado rápido. Mientras que Vulpina los atacaba sin piedad, como un depredador a sus presas, pudiendo cazarlos sin problema gracias a sus sentidos extrasensoriales. Hasta que al disiparse el humo, se vio a la Vulpimancer rodeada de varios caballeros inconscientes con sus armaduras destrozadas. Y los pocos caballeros restantes que lograron evitarla fueron mandados a volar por los puños de Diana, quedando solamente Enoch en pie en el hangar. Viendo a sus 4 oponentes acercarse. Supongo que no te preparaste lo suficientemente bien como alardeabas hace un momento, dijo Howe viéndolo con desdén. No, solamente dejaron en evidencia la ineptitud de mis subordinados, ya me encargaré de ellos una vez que acabe con ustedes, dijo Enoch sin perder su confianza, notando cómo el progreso de carga había progresado considerablemente. Suenas muy seguro de que todo saldrá bien para ti, como si no acabarás abollado como una lata, dijo Diana tronándose los nudillos. Pues comprobemos quién tiene razón, declaró disparando un láser desde su guantelete.
A lo que el cuarteto se dispersó, esquivándolo, pero se tensaron al ver la potente explosión que generó al impactar contra una pared. En ese momento se dieron cuenta de que no debían subestimarlo o sufrirían las consecuencias. Demostrado cuando el caballero arremetió a una gran velocidad contra Ben, arrastrando su espada cargada de energía en el suelo, realizando una estocada ascendente que Ben apenas pudo bloquear con su espada reforzada con maná, siendo arrastrado unos metros atrás. Las chicas al ver eso se lanzaron al ataque, con Hope lanzando un proyectil de maná, mientras que Diana y Vulpina se aproximaban desde ambos costados. En respuesta Inoue cortó la energía con su espada dejando que pasara de largo antes de explotar, para luego clavar su arma sobrecargada de energía con su propia energía contra el suelo, generando una onda expansiva con la fuerza suficiente como para mandar a volar a ambas alienígenas. Aterrizando de pie en el suelo pero con quemaduras visibles en su piel, cosa que aumentó sus ansias por atacarlo de forma brutal. Bien, parece que realmente te preparaste para pelear, pero no eres ni de lejos la peor amenaza que hemos enfrentado, dijo Ben en guardia, reconociendo su aumento de poder. Cosa que molestó al aludido, siendo muy vocal al expresar sus pensamientos. Insensatos, lo que quiero impedir es el cataclismo inminente. Ahora mismo su intromisión está poniendo en peligro a toda nuestra especie, dijo ante su insistencia por detener sus planes. ¿De qué diablos estás hablando ahora? ¿A qué cataclismo te refieres? Cuestionó Hope con el ceño fruncido por tal declaración sin sentido a su parecer. ¿De verdad piensan que hacen lo correcto? Con su interferencia, la Tierra sigue estando en peligro. No hace mucho que la población global fue convertida en monstruosidades a causa de un ataque alienígena, explicó, haciendo que todos recordaran los sucesos ocasionados por el terror y sus secuaces. Lo sabemos, y aún así pudimos detener ese ataque, y salvar al mundo, dijo Diana molesta, pues a pesar de las dificultades lograron prevalecer, y evitar un cruel destino para el planeta. Así es, si la Tierra corre peligro de nuevo, seguro que podemos ayudar, respaldó la maga, apegada a su labor como heroína, mientras Vulpina gruñía en afirmación, estando por volver a arremeter contra él, pero se detuvo al oír sus próximas declaraciones. ¿Están seguros? ¿Y las secuelas de tal hecho les parecen aceptables? Un caos masivo en la población, muertes y desapariciones de personas convertidas en lugares comprometidos, eso es solo una muestra de lo que le ocurrirá a la humanidad en el futuro, detalló, dañando la confianza de los héroes, ya que esa victoria no fue posible sin consecuencias y tragedias. No hables como si fueras un salvador altruista, cuando lo que tú quieres en realidad es tener a todo el mundo a tus pies. Lo que excusa tienes para atacar al presidente y querer suplantarlo, exclamó Ben frunciendo el ceño con disgusto bajo su máscara. Pues aunque admitía que tenía la razón en algunas cosas, al recordar la futura invasión que se aproximaba al planeta y amenazas como el Grande y al micelio que tenían la capacidad de destruir el mundo en poco tiempo. Sabía que su motivación para defender a la Tierra era para poder gobernarla sin interferencias. Ya no queriendo seguir oyendo sus excusas, por lo que reanudó la lucha de forma inmediata, lanzando ráfagas de energía en su contra, envolviéndolo en un cúmulo de explosiones de la cual Inoue emergió con su armadura humeante, blandiendo su espada varias veces, lanzando ondas de energía desde el filo contra todos. A lo que los héroes eludían constantemente, explotando contra distintas estructuras del hangar, hasta que una de las ondas impactó a la Tetraman, quien se defendió cruzando sus brazos frente a ella, presentando unas quemaduras considerables que la hicieron gruñir de dolor. Para luego arremeter contra Ben, quien nuevamente bloqueó con su espada, pero esta vez, para su incredulidad, partió la hoja de su espada a la vez que formó una onda de choque al impactar contra el suelo, mandando a volar al joven unos metros con quemaduras en su cuerpo. Y la Vulpimancer, al ver a su hermana y pareja heridos, ya no aguantó más y arremetió con una ferocidad temible contra el caballero, golpeando y desgarrando con tal fuerza que arrancó unos pedazos de su armadura. Hasta que Inoue concentró energía en su espada clavándola al suelo, generando una onda expansiva que la mandó a volar unos metros, con quemaduras en algunas partes de su cuerpo, para luego correr a una notable velocidad con su espada cargada contra ella. Siendo Diana esta vez quien se interpuso, golpeándolo con sus dos brazos derechos con todas sus fuerzas en su pecho, mandándolo a volar una gran distancia, pero no sin recibir daño, pues ahora tenía un gran corte cauterizado en el costado derecho de su torso.
Y antes de que Enoch tocase el suelo, fue impactado por dos potentes torrentes de energía que Ben y Howe dispararon, generando una gran explosión, de la cual el caballero cayó duramente contra el suelo lejos de su espada, la cual fue recogida por Ben en reemplazo de la suya, teniendo su armadura bastante dañada. Pero para su sorpresa Enoch se levantó nuevamente, permaneciendo de rodillas, recuperándose del aturdimiento. Si no fuera por su armadura, lo más seguro es que tuviera graves heridas o incluso pudo haber muerto, viendo el panel de su brazo cuando éste emitió una señal de alarma. Viendo que ya había llegado al 100% de sincronización, por lo que a pesar de su peligrosa situación, sonrió hablando nuevamente a sus enemigos. Hice lo que hice, porque el planeta está indefenso ante esas amenazas del espacio, y yo cuento con los medios y el plan para contraatacar antes de que sea demasiado tarde, decía mientras se ponía de pie, firme en la creencia que el fin justifica los medios. Su misión a cambio de protección, ¿no creen que es un precio justo en lugar de ser aniquilados por alienígenas? Este es el único modo en que la humanidad podrá prevalecer. Ninguno de ustedes posee la fuerza de voluntad para hacer lo necesario para salvar a la humanidad, prosiguió, molestando al grupo por su retorcida visión de proteger al mundo. Ya cierra la boca de una puta vez, se acabó Enoch, has perdido, ríndete ahora, o sufre las consecuencias, dijo Ben oscuramente tronándose los nudillos, ya con la paciencia colmada, queriendo romperle la boca a golpes. Te equivocas, aún no ha acabado, dijo presionando el panel en su brazo, provocando un gran estruendo en la zona. ¿Qué está pasando?, preguntó Hope, mientras que Vulpina expandía sus sentidos, percatándose del peligro. ¡Cuidado!, exclamó sujetando al par de magos para alejarse rápidamente mientras que Diana la seguía de un salto, evitando un enorme puño mecánico que emergió desde un costado del hangar, mientras que un robot gigante se alzó parcialmente, abriendo una cabina en la zona de la cabeza con el mismo diseño de la máscara de Enoch. Este es el motivo por el que vine a este lugar. Ahora que poseo el armamento alienígena que ha reunido el Área 51 para crear este robot, lo he estado modificando bajo sus narices para que sirva a la Orden, y planeo usarlo contra esa escoria alienígena. Tiembla universo, Enoch, y nadie más escribirá tu condena, informó riéndose triunfante mientras se elevaba fuera del hangar con unos propulsores en los pies del robot, dejando un gran rastro de llamas a su paso a la superficie. Debemos ir por él enseguida, antes de que los demás estén en peligro, dijo Ben comenzando su retorno al exterior. Mientras tanto, en la superficie la batalla contra los caballeros eternos había finalizado, los soldados se reagrupaban, capturando a los caballeros derrotados mientras que quienes habían recibido heridas en combate eran llevados con Gwen para que curase sus heridas. Estando reunidos la mayoría de las heroínas que recibían los agradecimientos de los soldados, y poco después el grupo del presidente se reunió con ellos, siendo informados de las novedades ocurridas en la batalla. Buen trabajo a todos ustedes, lucharon valientemente para proteger las instalaciones y a sus compañeros, todos han demostrado ser héroes para la nación, dijo el presidente Clinton a los soldados presentes, quienes aplaudieron a sus palabras con orgullo por tal reconocimiento. Y en cuanto a ustedes, nuevamente les doy mi gratitud por su ayuda, estoy en una gran deuda que espero poder pagar algún día, prosiguió esta vez, dirigiéndose a las alienígenas, quienes algunas sonrieron apenadas, y otras se mostraron más orgullosas por su labor. Pero aún había inquietud por el paradero de sus demás compañeros y si lograron derrotar a Enoch, siendo las celebraciones interrumpidas por un temblor que estremeció las instalaciones. ¿Qué está pasando?, preguntó Gwen al igual que muchos de los presentes. Sin embargo, el coronel Rozum tenía una expresión alarmada en su rostro. Oh no, eso no, estamos en peligro, dijo reconociendo de qué se trataba este suceso. Cosa de la que Max también se percató, por lo que quiso respuestas. ¿Qué está pasando, Rozum? Habla ahora, dijo seriamente. Un proyecto secreto en el que habíamos estado trabajando para combatir otra invasión alienígena, dijo resignado al revelar otro de sus secretos, teniendo un mayor problema entre manos. A las afueras de la base, unas compuertas ocultas bajo una capa de tierra se abrieron, revelando un túnel por el cual ascendió Enoch en el robot gigante, aterrizando en la superficie viéndose imponente al erguirse en toda su altura. Es jodidamente en serio. Un maldito robot gigante. Es una broma, exclamó Gwen angustiada y enfurecida, pues ese robot era al menos el doble de grande que los robots de Vilgax, que ya habían enfrentado.
¿Para dónde va? Preguntó Steel viendo cómo se aproximaba a otra sección de la base. El núcleo de energía del robot aún estaba en fase de prueba, por lo que necesitaba una gran cantidad de electricidad para funcionar. Debe estar dirigiéndose a la planta hidroeléctrica de la base, informó Rozum. No debemos perder tiempo, hay que detenerlo. Chicas en marcha, dijo Max, a lo que las aludidas asintieron. Siendo Blaze, Raija, Karaish y Ana las primeras que se aproximaron a él volando, mientras las demás emprendían camino a la planta hidroeléctrica. A la par que el grupo del castaño salió del búnker, viendo a Enoch alejarse, por lo que se unieron al resto en su persecución. Mientras que en la lejanía de la base un pequeño grupo de caballeros eternos observaba al robot, solo que a diferencia del resto, estos no operaban bajo las órdenes de Enoch. Realizando la labor de reconocimiento de lo ocurrido en el Área 51, transmitiendo lo que veían a su base, en donde Driscoll veía todo desde su oficina. «Maldito Enoch, eres un necio imprudente», expresó soltando un pesado suspiro de molestia por las acciones de su subordinado. «Jajaja, sabía que ese inepto acabaría siendo un lastre para la organización, deberías haberte deshecho de él hace mucho», se reía Michael Morningstar por las desgracias que recaían sobre su líder. Habiendo sido llamado por él a su oficina junto a Phil y Fistrick para su próxima misión, antes de que comenzaran a ver la transmisión en la pantalla de su escritorio. «No me lo recuerdes, esto también es mi culpa, le di demasiada libertad para realizar operaciones porque había demostrado ser lo suficientemente competente, pero lo sobreestimé y no pude detenerlo a tiempo de actuar», se lamentaba el hombre mayor frotándose la frente con frustración, al descuidar ese asunto por centrarse en su propio plan. Y ahora el gobierno sabe que la organización está de regreso, y con todos los caballeros que tienen capturados, es cuestión de tiempo para que les saquen toda la información que tengan, enumeró Phil con el ceño levemente fruncido. «Lo sé, y es precisamente por eso que los he reunido aquí», dijo Driscoll poniéndose de pie frente al trío. «¿Qué debemos hacer, hermano?», preguntó el pandillero, estando vestido con el mismo uniforme negro que Phil pero manteniendo su pintura facial y peinado en punta. «Haremos un control de daños, ya que las consecuencias serán inevitables, nos adelantaremos a las autoridades», dijo, captando la atención del trío antes de proseguir. «Phil y Fistrick, ustedes dirigirán un equipo a la base ocupada por Enoch, y se llevarán todo, que no quede nada que la milicia pueda poner bajo su custodia. Yo les mandaré un aviso al personal de su llegada», informó Driscoll recibiendo el asentimiento de ambos hombres. «Bien pensando, eliminar las huellas para que nos pierdan el rastro antes de siquiera buscarnos», dijo Fistrick con una sonrisa confiada. «Eso nos quitaría un gran peso de encima, pero aún queda el asunto de los caballeros capturados», dijo Phil con incertidumbre. «Así es, pero afortunadamente la información que pueden proporcionar simples soldados rasos es limitada, desconocen la ubicación de otras bases y varias de nuestras oraciones previas, el verdadero problema es Enoch», dijo Driscoll con relativa calma. «Ya veo, como tu lugarteniente tiene acceso a la información más delicada de la organización, y supongo que ahí es donde entro yo, para salvarle el pellejo», dijo Michael con fastidio, intuyendo cuál sería su misión. «Sí, deberás ir al Área 51 y traer a Enoch antes de que sea capturado, pero no te preocupes, tendrás apoyo y las contramedidas necesarias para asegurar tu escape», dijo Driscoll procediendo a dar más detalles de su misión antes de despacharlos de su oficina. De regreso en el campo de batalla. La Megawatt fue la primera en actuar de forma impulsiva, pensando que sería otra máquina que pronto convertiría en chatarra, como las muchas otras que había enfrentado anteriormente. «Oye, tonto enlatado, a ver si aguantas esto», dijo lanzando una corriente eléctrica al cuello del robot. Pero en vez de causarle daños, los rayos se adentraron en el mecanismo dirigiéndose directamente al núcleo. «¿Qué? ¿Lo absorbió?», preguntó esquivando unos láseres que Enoch disparó desde unas torretas en los hombros del robot. «Raija, recuerda lo que nos acabaron de decir, se dirige a una planta de electricidad para fortalecerse, lanzarle rayos solo lo beneficia», dijo Kara volando a su lado. Mientras disparaba sus rayos oculares, haciendo explotar una de las torretas. «Ay, perdón, es verdad, jeje, pero ¿y si entro en su núcleo y lo reviento desde adentro?», sugirió la batería con déficit de atención.
O quizás quedes atrapada en su núcleo y absorba toda tu energía hasta un punto fatal, así que será mejor que no lo intentes, dijo Lauxorite estoicamente, no teniendo pelos en la lengua para decirle lo mal que podría acabar de hacer eso. Volando al costado opuesto del robot, usando su telequinesis para arrancarle la otra torreta, y lanzarla a su cabeza. Jeje, bueno, me gusta estar viva, respondió, sonriendo nerviosa con varias gotas en la nuca. Blaze por su parte generaba potentes torrentes de llamas y bolas de fuego para atacar, a lo que Inoki intentaba repeler a las chicas con sus enormes puños mientras seguía su avance, destruyendo formaciones rocosas y edificios a su paso. ¿A eso le llamas golpe? Esto sí es un golpe. Dijo Kara volando directamente contra la cabeza del robot dándole un potente golpe, que lo desestabilizó por un momento. Ustedes no podrán detenerme. Dijo Inoki, desplegando una serie de misiles desde varios compartimientos en su torso. Por lo que las chicas tomaron acciones evasivas, volando alrededor en distintas direcciones mientras usaban sus habilidades para contrarrestarlos. Blaze los hacía estallar con sus llamaradas al igual que Raija, quien si no podía dañar al robot descargaría su energía con ellos. Mientras que Kara volaba cerca del robot para que los misiles impactaran contra él. Similar a Shiana solo que a mayor escala, pues se quedó quieta en el aire con sus ojos cerrados a merced de los proyectiles. Para luego abrirlos manifestando su telequinesis sobre estos, mientras giraba con la gracia y elegancia de una bailarina con los misiles siguiendo sus movimientos, hasta redirigirlos en contra del robot, generando un bombardeo lineal. ¡Wow! Eso sí que es otra onda. Dijo Raija emocionada por la maniobra de su hermana. Continuando con sus ataques a medida que se acercaban a la represa adyacente a la base, hasta que con un esfuerzo combinado de las chicas lo derribaron, hundiéndose en la gran reserva de agua. ¿Eso fue todo? No fue tan rudo como parecía, dijo Raija, aterrizando en la represa junto a sus hermanas. Viendo cómo a lo lejos se acercaban las demás a dar apoyo, siendo Kinecía la primera en llegar. Hola Kine, llegan tarde, jeje, ya derrotamos al muñeco gigante, decía la batería despreocupadamente. No bajen la guardia, avisó Kara viendo turbulencias en el agua, hasta que el robot emergió sobre el agua hasta medio cuerpo. Esto aún no ha terminado, alienígenas, yo seré quien se alce con la victoria. Exclamó Inoki, e inmediatamente sujetó dos torres eléctricas cercanas, absorbiendo cantidades industriales de energía a gran velocidad. Ah, no ni creas, dijo Blaze disparando dos pilares de llamas a las torres, destruyéndolas, evitando así que siguiera acumulando energía. Siempre se han interpuesto en mis planes, pero ahora con este robot de combate los aniquilaré a todos. Dijo viendo al equipo de héroes reunidos en la represa. Disparando un potente láser concentrado desde el pecho del robot a lo largo del camino de la represa, a lo que se dispersaron escapando del láser, hasta que el trío de magos combinó sus energías, para formar un gran escudo de maná que protegió a todo el equipo. Para luego Inoki alzar a ambos puños para aplastarlos, a lo que tanto Kara como Diana se interpusieron sujetando las extremidades metálicas antes de impactar con la superficie, ejerciendo una gran fuerza al punto en que el suelo bajo ella se agrietó. Viéndose entre sí un momento antes de asentir y girar a la izquierda, haciendo chocar al robot con la ladera rocosa de la represa. Mientras que Blaze y Shiana no perdieron la oportunidad para atacar ahora que estaba aturdido, volando sobre él lanzando grandes llamaradas y fragmentos de roca respectivamente, a la par que Gwen, Hope, Pura y Cortana lanzaban rayos de energía desde la represa. Dañando varias secciones del robot antes de que se recompusiera. Veamos si pueden con esto. Dijo Inoki golpeando la muralla de la planta hidroeléctrica, agrietándola y provocando que el agua comenzara a desbordarse. Bastardo tramposo, eso no es justo. Exclamó Kinecía corriendo contra él. Golpeando y pateando constantemente la cabeza del robot para evitar que siguiera golpeando la muralla, pareciendo que se teletransportaba con cada golpe por la velocidad a la que se desplazaba. Mientras que Lauxorite tuvo una idea para detener el flujo del agua, volando hacia la Petrosapien para que la ayudase. Jade, ven conmigo, reparemos la muralla antes de que se desmorone. Detendré el agua lo máximo posible, mientras tú la refuerzas con cristales, explicó, a lo que su hermana asintió. Por lo que la cubrió con sus poderes psíquicos y descendían por la represa.
Procediendo con la ejecución del plan, Shiana arremolinaba el agua para evitar que se filtrara, mientras que Jade generaba un denso muro de cristal para sellar las grietas. En lo que sus compañeros seguían encargándose del robot. Cosa que se complicó, al momento en que Inoue empezó a hacer uso del gran armamento del que disponía, disparando misiles y láseres desde varias torretas dispersadas en todo su cuerpo. Por lo que Ben procedió a invocar al resto de las chicas en el reloj para acabar con él de una vez por todas. Sin percatarse de cómo un portal color rojo apareció en la cima de una de las colinas rocosas, del cual emergió un individuo vestido con un traje negro, en conjunto a unos guantes pechera y casco de color dorado y una bufanda marrón, sujetando una gran caja metálica. Quien decidió observar oculto el transcurso de la batalla, esperando el momento indicado para intervenir, además de recopilar información de los héroes. Bueno, veamos de qué son capaces de hacer en equipo, dijo el sujeto cruzándose de brazos. Las hermanas Pistis se sumergieron en el agua atacando el torso del robot, arrancando cables y trozos de metal que debilitaban el control de Inoue sobre la máquina. Caso similar al de Vulpina, Jen, Diana, Flora y Kara, que se habían colgado sobre el robot para destruir las armas de su cuerpo. A la par que Raija, desplegaba una tormenta de electricidad que Sally aprovechaba para potenciar su electromagnetismo para redirigirlos de regreso al robot. Evitando los lugares en donde estaban sus hermanas. Siendo respaldados por el trío de magos, quienes usaban los medallones de Bethel para protegerse y atacar dependiendo de los contraataques de Inoue. Mientras que Navi volaba haciendo gala de sus alas reforzadas, maniobrando entre los múltiples proyectiles sin recibir daño, a la par que lanzaba grandes cantidades de mucosidad a la superficie del robot. Cosa que les dio la oportunidad a Kaolin y Nemuri para unirse a la ofensiva, con la Pelorotan rebotando contra las paredes rocosas, constantemente golpeando al robot en distintas direcciones, y la Linopo golpeaba con sus brazos convertidos en martillos. Nada mal, son fuertes, parece que ya es hora de salvar a Inoue antes de que lo hagan puré, aunque me pregunto qué estarán haciendo esas dos, dijo Michael con calma, aunque estuvo tentado en dejar que lo golpearan un rato. Para luego ver a lo lejos como la Pironita y la Ectonurite estaban quietas, aparentemente sin hacer nada, pero él suponía que tenían algún plan en mente. Pero desistió de hacer algún movimiento al ver la situación, que en un principio estaba yendo a favor de los héroes, dio un giro cuando Inoue, en un intento desesperado por deshacerse de ellos, volvió a disparar su láser directamente contra la muralla destruyéndola, generando una enorme cascada con toda el agua acumulada. Esto se puso interesante, a ver cómo resuelven esto, héroes, dijo Michael expectante. Viendo cómo Shiana, con la ayuda de Ben y Gwen, flotaban frente a la cascada, usando los hechizos elemental y psíquico para detener el paso del agua, que arrasaría con gran parte de las instalaciones militares. Mientras que Isis en su forma corrupta, Kara, Navi, Kaolin y Flora sujetaban a sus hermanas, para evitar que se las llevara la corriente, dejándolas a los costados de la represa. Necesitando ayuda para manejar la situación antes de seguir peleando contra Inoue. A lo cual la fortuna en forma de medallón les sonrió trayendo la ayuda requerida. Luchadores galácticos, prepárense y al ataque. Exclamó Últimos descendiendo desde el cielo en compañía de Tini y Synaptak. Sorprendiendo a los jóvenes héroes por ver nuevamente a sus amigos dándoles una mano con su problema. Al igual que a cierto espía oculto en el campo de batalla. Refuerzos alienígenas. Interesante, parece que contaban con mayor apoyo del exterior del que imaginábamos, reflexionó Michael, viendo las semejanzas entre dos de los recién llegados con Diana y Kara. Últimos junto a Tini descendieron en picada sobre el pecho del robot, golpeándolo con tal fuerza que lo hicieron estrellarse contra una de las murallas de roca cercanas. Mientras que Synaptak, al ver lo realizado por la Uxorite y los jóvenes, se dirigió a ellos. Permítanme ayudar, dijo volando junto a ellos, ejerciendo su fuerza psíquica superior para detener el curso del agua. Gwen, concéntrate, necesitamos el estado potenciado para reparar la represa, sé que aún no lo dominamos, pero, podemos lograrlo, juntos, dijo Gwen con seriedad y convicción en sus palabras. A lo que la aludida lo vio un momento con vacilación para luego asentir con determinación, no siendo el momento para dudar. Juntando sus manos con ambos medallones en medio de estas.
Respiraron hondo mientras se concentraban en lo más profundo de su ser, liberando el flujo de energía que yacía latente en su interior, siendo rodeados por la densa aura de maná, extendieron sus manos en dirección al agua retenida mientras el gran poder mágico se manifestaba, reparando la muralla completamente en cuestión de segundos. Captando la total atención de Michael, quien se estremeció con el incremento de energía en el ambiente, casi se sentía narcótico para él, incrementando el interés por la peli naranja, sintiendo un deseo por absorber hasta la última gota de su energía. Antes de ver cómo los cuatro aterrizaban sobre la muralla, y el par de anoditas híbridos regresaban a la normalidad, cayendo exhaustos al suelo. Jejeje, dos alienígenas psíquicos, dos anoditas híbridos y mucha magia para hacer algo que Alien X pudo hacer en un segundo, dijo Deadpool escondido entre las rocas de la zona, comparando su nivel de poder con el alien más fuerte. Estando Gwen recargada sobre el pecho de Ben respirando con pesadez, mientras que este la abrazaba con un brazo para darle algo de confort y seguridad. Mientras los luchadores galácticos se encargaban de la pelea. Más alienígenas. No permitiré que sigan viniendo a este planeta cuando se les plazca. Dijo Inoue alzando su puño para aplastar a Tini, pero al igual que Diana sostuvo el puño en medio trayecto y con mayor fuerza que su amiga, lo estampó contra ambas murallas de piedra a sus costados con relativa facilidad. Mientras Ultimus golpeaba con gran fuerza y velocidad la cabeza y pecho del robot, sacudiéndolo de un lado al otro, a la par que Synaptak inmovilizaba sus extremidades impidiéndole defenderse. Y a la distancia Blaze y Yami comenzaban a transformarse, en sus respectivas formas potenciadas, concentrando su energía para un último ataque. Interesante, algunas de esas alienígenas tienen la capacidad de transformarse, es mejor estar preparado para contrarrestar eso. Ya fue suficiente entretenimiento, mejor actúo de una vez, dijo Michael viendo cómo Inoue estaba acabado. Presionando un botón en un control remoto, abriendo el contenedor y disparando a Sam al cielo. Viendo cómo el robot climático ascendía, mientras acumulaba el agua de la atmósfera para generar nubes, al momento en que el par de alienígenas dispararon un pilar de llamas carmesí y energía corrupta que atravesaron de lado a lado el robot. Inutilizándolo por completo mientras comenzaba a hundirse nuevamente en el agua, sobresaliendo únicamente la cabeza en donde se encontraba Inoue. Hemos acabado, el villano ha sido derrotado, dijo Ultimus, descendiendo a la superficie junto a los demás. Ahora solo falta capturar al causante de este desastre y confiese los motivos detrás de sus acciones, dijo Synaptak, levitando hasta la cabina expuesta del robot. En donde se podía ver al derrotado caballero, incapaz de moverse para intentar atacar o escapar, viendo con impotencia a los héroes que se aproximaban. Hasta que repentinamente el cielo se oscureció, por un denso manto de nubes de tormenta, acompañadas de una intensa lluvia que confundió a los presentes. ¿Lluvia? Cuestionaba Tini confundida, hasta que un rayo de energía dorado brillante que impactó contra el suelo, generando una nube de humo. ¿Qué está pasando? ¿Quién hizo eso? Cuestionó Ultimus con cautela, ante el posible nuevo enemigo en el lugar. Lo lamento por ustedes, pero no puedo dejar que se lo lleven, dijo una voz masculina entre el humo. Hasta que al disiparse, Michael fue visible de pie sobre los restos del robot con sus brazos cruzados y una aura dorada cubriendo todo su cuerpo como un rayo en medio de la tormenta. En una expresión de superioridad. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Preguntó Inoue con incredulidad y molestia al verlo. Cierra la boca, anciano, me enviaron a salvarte el pellejo, dijo con soberbia, apenas dirigiéndole una breve mirada, solo para ver su lamentable estado. Identifícate ahora mismo, si interfieres en este asunto serás llevado ante la justicia junto a aquel hombre, dijo Synaptak en un tono autoritario. Mientras todos se ponían en guardia listos para pelear, y el castaño veía con incredulidad al recién llegado, reconociéndolo al instante. ¿Qué mierda hace Morningstar aquí? Exclamó mentalmente reprimiendo la furia y asco que sentía con solo verlo. ¿Dónde quedaron mis modales? Pueden llamarme Golden Star, y vengo a llevármelo de aquí, dijo, presentándose por su alias con una soberbia que molestó a muchos de los presentes. Eres muy valiente o muy tonto como para creer que puedes escapar de todos nosotros tú solo, dijo Tini lista para darle una lección al niño arrogante. ¿Quién dijo que estoy solo?
respondió alzando su mirada, sonriendo al ver cómo un pilar de agua caía directamente a la represa, emergiendo un enorme monstruo de agua. Otra vez es ese maldito robot del clima, dijo Raija frunciendo el ceño. Así que tú estabas detrás de él, la última vez que lo vimos, dijo Kinecía igual de molesta. No precisamente, pero no tienen por qué saber los detalles, respondió el rubio con burla. No importa eso ahora, voy a destruirlo, dijo Blaze aún en su modo explosivo, disparando un incandescente pilar de llamas carmesí. A lo que Sam respondió disparando un pilar de agua a alta presión a una gran velocidad. Ambos ataques elementales colisionaron generando una onda de choque acompañado de una gran nube de vapor, a medida que Blaze se imponía, evaporando gran parte del cuerpo del monstruo. Al igual que los demás entraron en acción, Raija y Sally dispararon sus rayos contra Michael. A lo que para sorpresa de todos, en vez de esquivarlo o bloquearlo, extendió sus manos absorbiendo la energía eléctrica completamente. Ah, gracias, justo me sentía algo agotado, dijo el rubio sonriendo bajo su máscara. Oh mierda, chicas, tengan cuidado, no le lancen energía, él puede absorberla, advirtió Ben. De acuerdo, entonces veamos si puede con esto, pero no lo hizo a tiempo antes de que Kinecía arremetiera contra él. Estando por golpearlo, cuando este se movió en el último segundo, esquivando su brazo, sujetando con una mano antes de comenzar a absorber su energía, siendo ambos rodeados por un aura dorada mientras la Kineceleran gritaba de dolor. Kine. Suéltala ahora mismo, exclamó Cara furiosa volando a gran velocidad contra él en compañía de Raija. A lo que Michael empujó a su víctima, para luego volar esquivando la embestida de la Prime, para luego estar en medio de la trayectoria de ambas chicas, y dispararles un rayo de energía desde cada mano con el cual comenzó a absorberles su energía. Ja 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 ja, si vengan por mí la energía de ustedes damíselas, solo me hace más fuerte, exclamó con júbilo mientras su poder crecía a cada segundo. Hasta que su regocijo se vio interrumpido por un invisible proyectil de viento que lo impactó en el pecho, mandándolo a volar unos metros atrás. Confundido, alzó su vista solo para ver el puño del castaño a centímetros de su rostro antes de ser golpeado nuevamente. Estás muerto, hijo de perra, dijo con odio, usando el medallón elemental junto una gran parte de su maná para realizar ataques de viento, sabiendo que era de las pocas cosas que no podía absorber. Me tomaste por sorpresa, pero no volverá a pasar, te arrepentirás de golpearme, dijo el rubio cubriéndose con su aura. Pero en vez de atacar tuvo que esquivar fragmentos de cristal y rocas lanzadas por Synaptak, Shiana y Jade, lanzado ráfagas de energía para destruir varios de los mismos para salir ileso. No olvides que no estás solo, lamentarás haber dañado a nuestras hermanas, dijo Shiana oscuramente, levitando muchas más rocas de gran tamaño a su alrededor. Michael permaneció en silencio un momento analizando la situación, fue descuidado, eso lo reconocía, su ansia por poder lo cegó brevemente y fue perjudicial, viendo cómo Sam mantenía a raya a la pironita y la ectonurita a duras penas, reconstruyendo su cuerpo a la par que lanzaba rayos y agua. Y a Inoka a la distancia, por lo que no debía perder más tiempo y apegarse al plan. Bien, veamos quién saldrá vencedor, dijo Michael volando contra ellos. Destruyendo y esquivando los escombros que le arrojaban a la par que les disparaba sus rayos de energía, que eran esquivados por ellos por muy poco. Hasta impactar sobre la Petrosapien, quien cambió la forma de sus manos a una forma curva. Lo que hace se te regresa, dijo Jade reflejando la energía en su dirección, a lo que Michael lo esquivó al último segundo, impactando contra las rocas tras él. Tal parece que no era el único que podía usar la energía de otros a su favor. Por lo que frunció el ceño, lanzó una ráfaga de esferas de energía como una lluvia de estrellas sobre ellos, a lo que Gwen y Hope formaron un campo de fuerza sobre ellos protegiéndose de las múltiples explosiones. Cosa que aprovechó para sujetar a Inoki y elevarse al cielo rápidamente. No escaparás de la justicia, dijo Últimos persiguiéndolo, viéndose mucho más serio que de costumbre al ver a Cara herida, tomándoselo personal. No me molestes, exclamó el rubio disparándole un rayo, el cual fue esquivado con precisión por el héroe, golpeándolo con gran fuerza en el torso, enviándolo de regreso abajo. Maldición, ven de una vez, exclamó mientras se recomponía y volvía a ascender. Si insistes, dijo Últimos descendiendo en su dirección.
Pero no era a él a quien se refería, volteando levemente su mirada hacia arriba, viendo un gran cúmulo de agua descender sobre él. «Nos vemos», dijo el rubio pasando a su lado, volando directamente a donde se encontraba el robot. Abriendo un portal por el cual pasaron él, Sam y Jinok. Mientras que toda el agua cayó sobre últimos, poco después la lluvia y las nubes de tormenta se disiparon volviendo a aclararse el cielo a la vez que el prima salió del agua, desconcertado, viendo en todas direcciones en busca de su oponente, no encontrándose en ningún lado. Estando todo en una inquietante calma. «Últimos, ¿te encuentras bien?», preguntó Sinaptak volando a su lado. «Sí, ¿viste a dónde se fueron esos sujetos?», respondió el azulado mientras se dirigían por el resto. «Sí, por desgracia pude percatarme de cómo poco antes de la colisión, se abrió un portal que usaron para escapar, tenían un medio de escape bien asegurado», respondió el pulpo. Viendo cómo atendían a las chicas heridas, Últimos se acercó a ella con una inusitada preocupación. «¿Se encuentran bien?», preguntó arrodillándose junto a la joven prima. «Sí, no tienen heridas visibles, solo tienen un agotamiento extremo, pero nada grave, de haberse prolongado pudo haber sido fatal, pero afortunadamente no es el caso», dijo Dailin usando su rayo curativo sobre ellas. Mientras que Ben apretó sus puños por la ira, pero soltó un suspiro de alivio al poder evitar que les quitara energía al punto de dejarlas en los huesos como en el canon, de solo pensarlo se le revolvía el estómago, y las ganas de matar al rubio se incrementaban. Ahora que la calma por fin había llegado con su victoria agridulce, se tomaron la libertad para ponerse al día con su situación. «Me alegra volver a verlos, vinieron en un momento oportuno, pero ¿cómo sabían que necesitábamos ayuda?», preguntó Gwen confundida por su fortuna intervención. «Ben nos llamó, envió una señal de auxilio con la placa que le di, afortunadamente nos encontrábamos cerca de este cuadrante, así que vinimos lo más rápido que pudimos», respondió Últimos con una sonrisa, ayudando a Kara a levantarse. A lo que todas las miradas se centraron en el castaño, quien asintió a lo dicho. «¿En qué momento hiciste eso?», preguntó Hope. «Poco después de llegar al área 51. Pensé que necesitaríamos ayuda extra y por suerte, así fue, gracias chicos», respondió Ben diciendo una verdad a medias. Pues sí necesitaban su ayuda, pero no para pelear contra los caballeros eternos precisamente. Pero esta interferencia le sirvió de excusa. «Bueno, pues sí fue una buena idea», Ben dijo Diana, feliz de ver a su amiga Tetraman, al igual que Kara con su figura paterna. «Es un gusto conocerte Últimos, me han contado muchas cosas sobre ti jeje», dijo la joven con una sonrisa. «Lo mismo digo jovencita, luchaste muy bien, solo trata de no perder la calma en un combate, puede ser muy perjudicial», dijo con una sonrisa, frotando su cabello blanco suavemente para el gusto de la chica. «Por cierto, ¿nos hemos visto antes? Siento que me resultas muy familiar, no sé cómo explicarlo», decía intrigado, pues estaba seguro que recordaría haber visto anteriormente como para sentirse así. Bueno, pues algo así jeje, dijo con una sonrisa nerviosa mientras se frotaba la nuca, pues le resultaría complicado explicar que ya se habían conocido en el futuro. «Oigan, no quisiera interrumpir el momento, pero aún hay un asunto pendiente del que debo informarles», dijo Ben acercándose, viendo a los luchadores galácticos. Procediendo a explicarles sobre el campo de concentración que habían descubierto debajo de la base militar repleta de alienígenas, siendo corroborado por Hope y Dailin. Cosa que sorprendió y horrorizó a todos los presentes que desconocían tal hecho. «Eso es un delito grave para el Código de Justicia Galáctica, debemos encargarnos inmediatamente de eso, guíanos a ese lugar», Ben dijo Últimos con una gran seriedad, perdiendo todo el buen ánimo que sentía de golpe, cambiando a su actitud más profesional y yendo de regreso a la base. Mientras tanto, resguardados en un almacén de carga, el grupo conformado por las hermanas Gourmand y los dos Merlini Sapiens, se habían puesto al margen de la lucha, a la espera de que el prisionero despertara. Sucediendo después de un tiempo, el aludido abría sus ojos lentamente, confundido hasta que se sentó de golpe al recordar lo sucedido momentos antes. ¿Qué sucedió? ¿Estoy libre y curado?, cuestionaba agitadamente antes de que una mano en su hombro llamara su atención.
Tranquilo, todo está bien, estás a salvo ahora, dijo el Ara con calma, logrando su cometido mientras la veía a ella y al otro par de aliens con confusión. Hija, eres tú. No, espera, ¿quién eres? Me pareces tan familiar, decía confundido. Pues ese sentimiento de calidez que solo su familia podía brindarle no desaparecía de su corazón, considerando que pudo haber perdido la cabeza después de tanto tiempo de encierro. No, no estoy segura, estoy tan confundida como tú, pero siento que estamos conectados de alguna manera, dijo la joven, no pudiendo darle una respuesta clara, pero hablando con total honestidad. Oigan, vamos a calmarnos, no hay que angustiarse por esto, podemos hablar y encontrar una respuesta. Un gusto, mi nombre es Lily, dijo la Gourmand color verde lima. Sí, tranquilos, lo importante es que ya estás bien, nosotras te ayudamos a salir y curamos tus heridas, y ella apareció para salvarte la vida, dijo su hermana de color marrón oscuro. ¿De verdad? Espera un momento, aparecer. No entiendo nada. Pero supongo que tienen razón, gracias por su ayuda. Mi nombre es Erlan, dijo el prisionero suspirando con resignación para mantener algo de calma. Mi nombre es... Bueno, tú me llamaste Elara, dijo la joven Merlin y Sapien con inseguridad. Puedes quedarte con ese nombre si lo deseas, te queda bien, dijo Erlan con una leve sonrisa, a lo que ella asintió. Dejando su conversación de lado al escuchar un estruendo en el exterior, por lo que fueron a revisar, creyendo que los demás ya habían derrotado a Inoki, estaban de regreso, aunque en el caso de Erlan, estaba inquieto al haber sido aprisionado por los soldados. Pero la joven sujetó su mano para darle calma, saliendo del almacén, viendo a todo el grupo de héroes reunidos frente al presidente y varios soldados en una conversación no muy agradable. Somos los luchadores galácticos, una de las fuerzas que mantienen el orden entre los mundos, y nuestros compañeros nos han informado de una atrocidad cometida en estas instalaciones, dijo Últimos frente al presidente. Desgraciadamente así es, soy el presidente Clinton, líder de la nación, y vine aquí con el mismo motivo que ustedes antes de este atentado, se presentó con calma el presidente, explicando su presencia en el lugar. Después de una exhaustiva investigación he descubierto que desde hace 50 años, los encargados de estas instalaciones han estado capturando alienígenas en secreto, sin informarle a ninguna autoridad que me precedió, dijo, viendo al coronel Rozun con molestia. Pues sus acciones son un crimen grave para las leyes interplanetarias, si bien pueden darse los casos en que los planetas con nula internación con el espacio, toman justicia de forma independiente, no es el caso de la Tierra, al haber contado con una división de plómeros durante décadas, sin que se les haya informado y realicen los protocolos correspondientes, explicó Synaptak profesionalmente para que no queden dudas de las faltas cometidas. Sus acciones pueden traer graves consecuencias para el planeta, a menos que tome las acciones correspondientes como la máxima autoridad de esta nación, prosiguió Últimos, dándole un claro curso de acción a seguir. Claro que sí, tomaré la responsabilidad por lo ocurrido y les doy mis más sinceras disculpas en nombre del planeta, dijo el presidente, inclinándose en señal de respeto antes de dirigir su mirada a cierto hombre. Coronel Rozun, usted y todos sus asociados quedan bajo arresto por actos de terrorismo contra el país, sentenció alarmando a dicho hombre y sus socios en las cercanías, de los cuales algunos intentaron escapar, siendo detenidos por los soldados. No lo haga, hicimos lo que hicimos por el bienestar del planeta, ellos son terroristas, actuamos en defensa del país, no nos encierren, exclamaban los hombres desesperadamente, siendo vistos con desprecio por el resto de los militares presentes. Siendo su conversación interrumpida por Erlan, quien al ver a los luchadores galácticos, abrió sus ojos a más no poder por la incredulidad, corriendo hacia ellos para pedirles ayuda con la situación que asola su planeta, siendo seguido por el trío de chicas. Luchadores galácticos, por favor, les ruego que me escuchen, mi planeta, mi hogar, está en medio de una guerra, ayúdenme por favor, mi familia, ellos están en peligro, dijo desesperadamente arrodillándose delante del trío suplicando por ayuda. No lo escuchen, es uno de ellos, es solo un terrorista que invadió la Tierra. Exclamó Rozun señalándolo acusadoramente. No es cierto, jamás tuve esas intenciones con este planeta, fui desterrado de mi hogar por el tirano que intenta esclavizar a mi pueblo desde hace 5 años. Se los expliqué miles de veces, pero nunca me escucharon. Negó Erlan furioso al ver al hombre que sentenció los últimos años de su vida al encarcelamiento.
Ya tuve suficiente de ti, Rozum. Soldados y avencelos serán puestos en custodia para su posterior condena, ordenó el presidente, a lo que los soldados obedecieron. Buena decisión, señor. Nos ocuparemos de llevar prisioneros ante los tribunales correspondientes para su liberación y que reciban una sentencia justa en caso de aquellos que realmente sean culpables de algún crimen, dijo Últimos, asintiendo a la iniciativa del presidente. En cuanto a ti, no te preocupes, te daremos la ayuda que necesites, jamás dejaremos que perdure tal injusticia, prosiguió arrodillándose frente al Merlinisapien, apoyando una mano en su hombro. Gracias, muchísimas gracias, dijo derramando lágrimas de alegría. Por fin, después de tantos años de sufrimiento, la esperanza por salvar su hogar y volver a su familia regresó a su corazón, sintiendo como el Ara apoyaba una mano sobre su espalda, sonriéndole felizmente. No pudiendo contener más su alegría, como si verla fuera una señal divina que le aseguraba su retorno a casa, la abrazó sin dejar de llorar, siguiendo lo que dictaba su corazón. Gracias, hija mía, gracias por salvarme para vivir este momento, dijo entre lágrimas, aceptando a la joven como parte de su familia. Cosa que igualmente la hizo llorar, correspondiendo el abrazo, siendo vistos con una sonrisa por los demás héroes y personas del lugar. Para luego el presidente decidiera darles algo de privacidad, ordenándoles a sus soldados y escoltas que se encargaran de mantener bajo custodia a los caballeros eternos, y volver a mantener el orden en la base. Jeje sabía que pronto se calmarían las inquietudes, parecen padre e hija, dijo Lily feliz de que ahora se lleven tan bien. Aunque ya lo parecían, desde el primer momento en que se vieron, hasta ambos reconocían que se sentían mucho más cercanos sin haberse visto antes, que raro, ¿no? ¿Por qué será?, añadió Nell, llamando la atención de todos los presentes. Ahora que lo mencionas, Kara no había mencionado que se sentía igual con Últimos, dijo Pura con una teoría en mente. Es cierto, la verdad es que yo también me he sentido de la misma manera, dijo Isis, recordando al Ted Kuzan que seguía al El Terror. Mismo caso para Yen, Dailin y Yami. ¿No será acaso que al nacer en base a una muestra genética, se genera un vínculo familiar que perciben aquellos de quienes se obtuvo? Dijo la Galván en términos científicos para explicar tal intrigante hecho. O sea que en pocas palabras, el Ara y Erlan son familiares en toda la extensión de la palabra, dijo Cortana de una forma que todos entendieran. Entonces eso quiere decir que, Últimos es mi padre, dijo Kara viendo al prima mayor, quien tenía una expresión sorprendida en su rostro al recibir una noticia de tal magnitud de golpe. ¿Tengo una hija? Cielos, no sé qué decir, es increíble, vacilaba intentando procesar la noticia. Para luego ver la expresión inocente de la peli blanca, aceptándola gustosamente. Recibiendo un abrazo de su hija, quien no pudo evitar sonreír alegremente, correspondiéndole de inmediato. Creo que al final el Chaquetrix tiene un propósito mucho mayor, más grande del que Azmut y yo imaginábamos, pensó Max con una sonrisa, viendo a la recién formada familia. O sea que Vilgax es mi padre, pensó Dailin con sentimientos encontrados, pues enterarse que nació a partir de uno de los seres más perversos de la galaxia, no era la mejor de las noticias. Caso similar al de Yami, aunque sintiendo mucho mayor disgusto por todo lo que le hizo sufrir, además de ser llamada parásito por él en cada oportunidad que tenía. Posteriormente los luchadores galácticos aterrizaron su gran nave a las afueras de la base, escoltando a los prisioneros al interior con la ayuda de los soldados, unos estando en peores condiciones que otros, al pasar por mayor tiempo encarcelados en esas condiciones inhumanas y ser usados como sujetos de prueba para distintos experimentos. Siendo algo que Max no les permitió ver a los jóvenes, al ser algo sumamente oscuro de presenciar. Acabando al cabo de unas horas comenzando a oscurecer. Siendo el momento de partir. Todo está listo, una vez acabemos con esta labor, informaremos sobre lo ocurrido en la Tierra. Hay una mayor actividad alienígena aquí de lo que se pensaba, quizás haya que reabrir una división de los plómeros en el futuro, dijo sin ataque al presidente acompañado de Max, Joel, Camille y Steel. Bien, eso sería de mucha ayuda, hasta entonces me aseguraré de reforzar nuestras defensas en contra de ese tipo de ataques. Como pudieron ver, no solo los alienígenas son un peligro para la Tierra, dijo el presidente, a lo que el pulpo asintió. Mientras que cerca de ellos el par de Merlinisapiens tenían una conversación delicada. Iré contigo, papá, dijo el Ara, queriendo ayudarlo a luchar por su hogar, pero él negó con la cabeza.
No, llevar a otro de mis hijos a la guerra es algo que nunca permitiré, pero no te preocupes, estaré bien, dijo Erlan sujetándola por los hombros con calma. Entonces prométeme que tendrás cuidado, por favor, dijo preocupada, con un par de lágrimas escapando de sus ojos, que fueron limpiadas por él. Te lo prometo, volveremos a vernos tan pronto la guerra acabe, y te presentaré al resto de la familia, hasta entonces sigue siendo una heroína junto a ellos, dijo con una sonrisa antes de darle un abrazo de despedida. Cuiden bien de ella en mi ausencia, prosiguió, dirigiendo su atención a los jóvenes héroes. No se preocupe, para eso es la familia, dijo Lily mientras ella y Ney la tomaban de las manos. Igualmente cuídate mucho, Cara, entrena regularmente y come sano para que crezcas grande y fuerte, dijo Últimos afectuosamente, preocupado por el bienestar de su hija. Jeje, sí papá, mejor preocúpate de mantener el orden y volver en buen estado de todo lo que te espera allá afuera, dijo Cara, riéndose levemente por su actitud protectora. Y ven, espero que la cuides bien, no tendremos una larga conversación, dijo, viendo al castaño en tono amistoso, aunque posiblemente hablaba muy en serio, solo que el aludido sintió un escalofrío mientras asentía. No, ya valió madres el Benito, si se entera de los besuqueos que se han dado. Jejeje, primer suegro al que debe enfrentarse, dijo Deadpool escondido, riéndose de las desgracias del niño. Una cosa más antes de irnos, su amigo Tecnoreg les manda saludos, no pudo venir a ayudar por estar ocupado con un asunto, pero pronto sabrán de él, dijo Tini con una sonrisa, dejando una sorpresa para más adelante. Posteriormente la nave despegó rumbo al espacio, con mucho trabajo por delante, en su misión como defensores de la paz. Viendo cómo se perdían en el firmamento. Y Ben sonreía aliviado de que a pesar de los contratiempos, su plan para solucionar esta injusticia cometida por militares xenófobos haya funcionado, aunque una inquietud seguía predominando, ahora sabía que los Caballeros Eternos habían estado moviendo sus cartas, durante este tiempo. Fortaleciéndose gradualmente para un plan aún mayor, preguntándose qué otras cosas han estado realizando, convergiendo en una posibilidad que creía haber eliminado previamente. Los 10 negativos se acercan. Mientras tanto, en la base de las raíces un portal se abrió en medio de una amplia sala, en donde se encontraban Driscoll dentro de su gran armadura, acompañado de su caballero ninja, Animo y Cervantes, quien operaba un panel que controlaba la máquina de teletransportación. Viendo cómo Golden Star, Sam y Nock aparecían a unos metros de ellos, con este último siendo arrojado al suelo por el rubio. Veo que tuviste tus complicaciones en tu misión, Michael, dijo Driscoll, habiendo estado monitoreando la batalla en la represa con un transmisor en su casco. Sí, eran más fuertes de lo que esperaba, aunque reconozco que fui descuidado, dijo Michael quitándose el casco. Debes controlar tu obsesión por el poder o será una debilidad que podría ser usada en tu contra, aconsejó Cervantes, atrayendo a Sam con sus habilidades eléctricas para examinarlo luego. No es necesario que me lo digas, no volverá a pasar, ahora mejor céntrese en el motivo de mi misión, dijo el joven molesto. En efecto, buen trabajo. Ahora, Enoch, debemos hablar, dijo Driscoll centrándose en el caballero derrotado. ¿Qué significa todo esto, Driscoll? ¿Por qué me has traído aquí? Exigía Enoch, intentando levantarse, pero el pie de Michael sobre su espalda lo hizo arrodillarse. Será mejor que te calles y escuches, Enoch, que pretendías organizando un ataque al Área 51 cuando no era el momento. Sabes muy bien que era una apuesta muy arriesgada y aún no estábamos listos, decía Driscoll con ira contenida en sus palabras. Ahora el gobierno sabe de nuestras operaciones, y serán mucho más cautelosos. Se nos será más difícil operar sin estar en su punto de mira, tuve que apresurarme en limpiar tu desastre antes de que sea demasiado tarde, prosiguió cada vez más molesto. Mientras que en la Tierra Fistrick y Phil organizaban el traslado de toda la tecnología de la base de Enoch. Tus imprudentes acciones ameritan un castigo, uno ejemplar, dijo oscuramente alarmando al sentenciado. No, espera, no puedes hacerme esto, mi familia ha servido a la orden por generaciones, con todo lo que he hecho no puedes, decía desesperado intentando levantarse, pero Michael se lo impidió con facilidad. Lástima que su legado haya llegado a su fin con tus imprudentes acciones, además no creas que no sé, que a mis espaldas intentabas derrocarme para liderar la organización, y no necesito traidores en las filas, dijo concentrando energía en el visor de su casco.
No te preocupes, Enoch, yo me encargaré de administrar tu división y recursos. Muy bien, dijo Michael con burla pateándolo unos metros adelante. No, no por favor, no, exclamó desesperado antes de ser desintegrado por el potente láser que disparó Driscoll. Bien. Problema resuelto, ¿ahora qué procede con nuestro plan? Dijo el rubio despreocupadamente. ¿Era necesario matarlo? Preguntó Animo dudoso viendo a Driscoll. Sí. Eventualmente solo traería consecuencias para nosotros. Era un cáncer que debía ser eliminado y en cuanto a nuestros planes, serán retrasados hasta que las cosas con la milicia se calmen, por lo que pueden seguir preparándose como gusten hasta entonces, respondió, comenzando a retirarse al igual que los demás, cada quien con distintos objetivos en mente. Continuará.